El super SEO de la Iglesia. Bienvenidos al vídeo en el que vamos a contemplar a la Virgen María como el gran motor de captación masiva de fieles de la Iglesia. La Virgen María sería para la Iglesia lo que un SEO para un creador de contenidos dentro de redes sociales. Y en este caso sería el super SEO de la Iglesia. Sin pecado concebida. La transmisión de los relatos en los primeros tiempos de la cristiandad no era escrita. Sobre el 150 después de Cristo aparecen los primeros textos apócrifos, primero en hebreo, luego traducidos al griego y finalmente al latín. La virginidad de María tal y como lo entendemos en nuestros días no fue algo contemporáneo a ella. Es una construcción llevada a cabo a lo largo de los siglos. En hebreo, originalmente, existía una profecía sobre el Mesías que se refería a una joven embarazada como Alma. En la versión griega, la palabra se tradujo como Partenos. Alma significa mujer joven. Partenos va un poco más allá, joven intacta, es decir, una mujer que nunca ha sido tocada sexualmente. Mateo usó la versión griega del Antiguo Testamento, no el hebreo original de la obra. Es en ese momento, en la traducción de la Biblia griega al latín, cuando Partenos se convierte en Virgo, y, por lo tanto, para todos los idiomas modernos, siempre se ha conservado el significado. Resumiendo, inicialmente la profecía del Mesías mencionaba a una mujer joven que más tarde se tradujo como mujer joven intacta para terminar como mujer virgen. No hay consenso sobre si el posible error de traducción fue intencional o accidental. De lo que no existe duda alguna es sobre la paternidad biológica de Jesucristo. San José no era el padre. María. Sin embargo, en el contexto de su tiempo para la Madre de Jesucristo, el ser llamada Virgen era lo que podríamos considerar como un título oficial reconocido por la sociedad, como por ejemplo lo sería en nuestros días el de príncipe, condesa, etc. Era su estatus. María, hija de Joaquín y Ana, era una mujer judía del siglo I, pero no una mujer cualquiera. Era una mujer cualificada y con educación descendiente de dos linajes, de David por su padre, Joaquín, y de Aarón por su madre Ana. Eran lo que hoy conoceríamos como familia real y también sacerdotal. Posteriormente y después del matrimonio entre la Virgen y San José, Jesucristo también descendería de David por línea paterna. Es sabido que para ser candidato a Mesías esa ascendencia era imprescindible y con ese matrimonio a la descendencia se le garantizaba por doble vía. A raíz del estatus de su familia, María entre los 3-7 años fue entregada por sus padres al Templo de Jerusalén, que era el centro del poder de esa sociedad, donde fue instruida y en donde también ejercía las labores apropiadas para su posición en concepto de Virgen del Templo. El voto como virgen en el templo de María era para toda la vida, pero llegada la pubertad de entre los 12 a 14 años se la apartó del templo consignándola a un anciano viudo de la comunidad para, según las leyes hebreas, no contaminar el templo, figurando primero como prometida y al cabo de un tiempo como cónyuge de San José. Ese voto era para toda la vida. Sabemos que Jesucristo tenía hermanos que a día de hoy se entiende que son o hijos del primer matrimonio de San José o primos hermanos por parte de madre o padre o de ambos.
Después de 2000 años es difícil comprobar la veracidad de los hechos y es por lo que frente a ello se recurre al dogma de fe, que tendría que ser absoluto y coincidente para todos los creyentes pero nada más lejos de la realidad. Existen tantas versiones y variables sobre lo que se debe creer o no como religiones cristianas. Lo sustancial en el tema que nos ocupa es que la Virgen María, Santísima por cierto, una vez elaborado el credo de la Iglesia se convirtió en referente absoluto para la mujer en la cristiandad. La Virgen María reúne todas las virtudes humanas y divinas. Definitivamente por fin las mujeres tenían en quién inspirarse. Y si bien es verdad que su posición tiene su fundamento en el patriarcado como hija de, madre de, esposa de, su figura supuso un antes y un después en la consideración de la mujer en la sociedad. Nadie ofrecía más a la mujer en ese momento histórico que el cristianismo. Y así continuó durante siglos. La cristiandad condenó el infanticidio, el divorcio, el incesto, la poligamia y se consideró la infidelidad marital de los hombres igualmente pecaminosa que la de las mujeres, etc. Dando así seguridad jurídica y social a la mujer. La brecha entre géneros continuó pero definitivamente supuso un punto de inflexión fundamental. Y es que no existe pueblo sin su Virgen. En verdad la Iglesia solo contempla a una Virgen María pero se consiente y promueve que en cada lugar se erijan imágenes o representaciones de ella con los caracteres étnicos propios del lugar. Se dice que una ardilla podría cruzar una a una todas las ciudades y pueblos de virgen en virgen sin tocar el suelo. Y existe una grandísima devoción tanto de parte de creyentes como de ateos o agnósticos. Se la denomina, mi Virgen de. La gran capacidad de sincretismo del cristianismo asimilando a suyas las creencias paganas populares en cada lugar de todo lo que fuera compatible con la Iglesia, provocó que conectando con la devoción mariana la figura de la Virgen María fuera la que se utilizara por excelencia para ese proceso porque no genera animadversión y se fusiona bien con los símbolos religiosos locales. El boom de captación de atención masiva de la Virgen María es tanto que ha dado lugar a parafernalia religiosa, casi a modo de merchandising santo católico apostólico romano, fabricado en su nombre. El intrigante vínculo entre el culto a la Virgen María y tradiciones antiguas. Sin mucho esfuerzo cualquiera puede identificar conexiones sorprendentes entre el culto a la Virgen María y las antiguas tradiciones religiosas de los pueblos paganos. A medida que desentrañamos los misterios de las distintas representaciones de la Virgen, se observa cómo la figura de María se entrelaza con creencias y prácticas ancestrales en diferentes culturas que la hacen suya, se apropian de ella. El proceso se llama sincretismo religioso y consiste en la combinación, sincretismo, de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o a la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas en una tradición religiosa. Desde las diosas madres de la antigüedad hasta las imágenes de la Virgen veneradas en todo el mundo, se dibuja el viaje de la iconografía mariana a lo largo de los siglos. Elementos como la fertilidad, la protección y la compasión se han entrelazado en la adoración a María en diferentes épocas y lugares. Las tradiciones locales, la adaptación cultural y la fusión de cultos influyeron en la manera en que vemos a la Virgen María hoy. A través de los siglos creencias paganas arraigadas en los pueblos se integraron en la cultura y en la fe de esas comunidades. En diferentes partes del mundo,
la Virgen María ha asumido nuevos significados y roles, a menudo fusionándose con deidades locales y creencias religiosas autóctonas. Desde América Latina hasta África y Asia, la Virgen María ha servido como un puente entre religiones y ha desempeñado un papel importante en el sincretismo religioso. Elementos como la fertilidad, la maternidad, la protección y la compasión se han entrelazado en la adoración a María en diferentes épocas y lugares, transformándola en un símbolo universal. Estas fusiones han enriquecido la religiosidad y la espiritualidad de las comunidades, creando manifestaciones únicas de devoción mariana que son verdaderas expresiones de la diversidad religiosa y cultural. La Virgen María ha trascendido fronteras religiosas y culturales, y su figura continúa inspirando y uniendo a personas de diferentes credos y tradiciones en todo el mundo. Ejemplos: la gran devoción de los mexicanos por su Virgen de Guadalupe es un punto de unión simbólica de la población mexicana de naturaleza identitaria, además de emocional, por su vínculo con un espacio que no es precisamente muy local sino que une a todos. Es un claro ejemplo de sincretismo religioso. La creación de la Virgen de Guadalupe fue a partir de la diosa Tonantzin. Los indígenas depositaron en la Virgen Guadalupe a su deidad Tonantzin, que en náhuatl significa «nuestra madre», evitando el desarraigo y construyendo la unidad cultural de su pueblo. Otro ejemplo clamoroso es la Virgen de la Concepción en Brasil y Cuba. Es un caso de sincretismo que muestra una relación equilibrada y justa sin aires de superioridad o rivalidad, en este caso, entre santos orishas y santos católicos, como ocurre en la historia de Yemayá, diosa yoruba, y Nuestra Señora de la Concepción. Ambas dos figuras simbolizan la maternidad y ofrecen guía y protección ante los peligros del mar. También son auxiliadoras, a quienes se acude para interceder por causas difíciles. Este sincretismo religioso fue detonado por el proceso de transculturización y la prohibición de adorar a sus dioses que los portugueses impusieron sobre los esclavos. Por el temor a perder su cultura e ideología, se comenzaron a asociar las características de los orishas y los santos por su gran extensión. También se conoce a la Virgen de la Candelaria con orígenes paganos diversos y extendida por toda Hispanoamérica. Se duda si el culto tuvo su origen en una deidad guanche o antiguos canarios o es fruto de otras tradiciones ancestrales. Estos son algunos de los casos con más desarrollo y que se extendieron notablemente, pero existen muchísimos más. Tantos como representaciones de la Virgen existen. Y como cada localidad tiene la suya, esto es, hasta el infinito y más allá. Esta lista es una selección de advocaciones marianas conocidas y veneradas en todo el mundo. Ten en cuenta que hay muchas más advocaciones marianas, tantas como localidades con iglesia e imagen de la Virgen, con devotos apasionados en diversas partes del mundo, cada una con su propia historia y significado espiritual. Estas son solo algunas de las muchas advocaciones marianas veneradas en todo el mundo. Virgen de Fátima. Portugal. En 1917, 3 niños pastores afirmaron haber tenido visiones de la Virgen María en Fátima, Portugal. La Virgen de Fátima es conocida por sus mensajes y profecías, y el santuario de Fátima es un importante lugar de peregrinación. Virgen de Lourdes. Francia. En Lourdes, Francia, la Virgen María se apareció a una niña llamada Bernadette Soubirous en 1858. El agua de la fuente en Lourdes se considera milagrosa, y Lourdes es un importante lugar de peregrinación y sanación. Virgen de la Caridad del Cobre.
Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba y es muy venerada en la cultura cubana. Su imagen se encuentra en el Santuario de la Caridad del Cobre. Virgen de Aparecida. Brasil, la Virgen de Aparecida es la patrona de Brasil. Su imagen fue encontrada en el río Paraíba en el siglo XVIII y es objeto de gran devoción en todo el país.